Hola Isma. Bueno, hoy vamos a hablar del seguro del hogar, ¿eh? Y he de decir que esto me interesa mucho. Yo ya no sé las veces que me habré peleado con un seguro porque dicen que esto no te entra porque es del uso. Esto no te entra porque es del uso. Esto no te entra pues porque también. O porque tienes la cobertura, aunque yo veo perfectamente que sí que me entra. O sea, ya no sé qué hago. Bueno, es un tema muy complejo y por eso te voy a hacer caso por una vez en la vida y en vez Gracias. de hacer un capítulo, voy a hacer dos, si te parece. 2 capítulos. Vaya. ¿Vale? Entonces, como creo que hay gente que sabe más que yo, he preferido, en vez de decirlo yo, pues traer a gente que sabe más del tema y nos podrá aportar muchísimas más cosas. Y entonces, hoy te traigo a Jordi Molto, de Molto Peritaciones. Os dejo su web y sus redes sociales en la web y en la descripción del capítulo. Hola Jordi, ¿qué tal? Sí, buenas tardes. Encantado de estar aquí. Muchas gracias, Jordi, primero porque te he insistido mucho. Y te quería preguntar, hay gente que yo conozco en mi entorno que no tiene seguro de hogar. ¿A qué se expone sin tener un seguro? Principalmente, más allá de lo que te expongas a un daño tuyo en propiedad, a lo que realmente da miedo en esta situación es el daño a terceros que puedes realizar. Por ejemplo, por una fuga de agua o en este caso un incendio, más allá de los daños que puedas sufrir tú, es los daños que puedan sufrir terceros a consecuencia de un bien de tu propiedad, que puede repercutir en unos costes altísimos que luego van a recaer sobre tu persona. Hmm. A eso es a lo que te estás exponiendo. ¿Y eso le puede suceder tanto a un propietario como a un inquilino o hay diferencias en este sentido? En este caso, cuando ocurre un siniestro, siempre se busca cuál ha sido el origen y en este caso, quién ha sido el causante. Te digo, por ejemplo, a la hora de haber cuando hay un incendio, dependiendo de si ha salido del contenido o del continente de una vivienda. Es decir, por ejemplo, imaginaros que tienes una vivienda alquilada y en este caso el arrendatario, por un accidente, por ejemplo, mira, esto me ocurrió ahora un par de meses, un patinete eléctrico que era propiedad de una persona que estaba alquilada, que se prendió en llamas y eso causó que se incendiara la vivienda y la vivienda claramente causó daños en lo que es el edificio y demás zonas comunitarias. En este caso, todo repercutió sobre la persona que era la arrendada, la persona que era el propietario en este caso, el patinete que causó y generó el fuego. Por eso os digo que es tan importante, no más por tus propios bienes, sino por lo que puedes generar a un tercero, el estar asegurado. Y ahora, esto sería lo que digamos la cobertura de responsabilidad civil, ¿correcto? Sí, correcto. ¿Y cuál ha Es una sido? garantía hacia terceras personas por un daño que se ha hecho. Yo aquí la cuantía que te ponen en las aseguradoras, por ejemplo, yo me acuerdo de un corredor de seguros que me dijo, no, con 75.000 euros tienes suficiente. Otros dicen, buah, no, tienes que poner 300.000, 600.000. Yo veo una disparidad de criterios espectacular. Hmm. ¿Cuál sería el peor de los casos? De normal, en responsabilidad civil, las garantías, vamos, la mínima suele partir de los 300.000 euros. Y son capitales que, aunque parezcan mucho, en el momento que hay cualquier daño físico, tampoco es una grandísima cantidad. Y a la hora de si hay daños personales o incluso algún fallecido y demás, son cantidades que incluso pues, se pueden quedar cortas. Hmm. Entonces, eso hay que mirarlo bien, pero nunca hay que tener cantidades tan pequeñas como lo que has dicho, 70.000, 50.000, no. Responsabilidad civil mínimo 300.000 euros, de ahí hacia arriba. Pues a esto llama ahora la atención porque, por ejemplo, mirándome pólizas de distintas aseguradoras, me llamó la atención Segurcaixa Deslas porque te pone 300.000, pero digamos, no en la letra, o sea, eso en el cuadro, ¿no? Pero cuando vas al detalle de la cobertura, en la póliza, te dice que los daños a terceros que se deben de realizar obras menores y trabajos de reparación, mantenimiento o decoración debidamente autorizados, la indemnización máxima es 30.000 euros. Estamos hablando que es ridículo, entonces. Dependiendo de cada caso. Sí, sí, sí. En este caso, coberturas, como bien dices, al final un contrato de seguro es un contrato entre dos partes. Y lo que ponga en este caso, pues es tan importante conocer bien los condicionados y qué es lo que estás asegurando, porque por mucho que tú veas responsabilidad civil o responsabilidad civil patronal o cualquier tipo de responsabilidad civil, una cantidad, luego, como bien has dicho, hay que leer exactamente qué es lo que se cubre y la definición de a lo que está haciendo referencia a esa garantía. Hay que mirarlo. Vale. Eh, Entonces, ¿estoy obligado a tener seguro de hogar o no es obligatorio por ley? No es obligatorio por ley tener seguro del hogar.
aunque sí que es muy recomendable tener seguro del hogar. Y en el caso de hipoteca, porque aquí yo a veces leo cosas contradictorias, de que a mí me dijeron, por ejemplo, en el banco, dijo, no, tú tienes obligación de tener seguro de hogar aunque sea con nosotros. Pero luego yo vi investigando, no es realmente seguro de hogar, es seguro de incendios. Entonces digo, ¿cuál es la normativa respecto realmente a si tienes hipoteca o no? ¿Cambia mucho? A ver, realmente lo que hacen los bancos es curarse en salud. Tú piensas que el activo con el cual los bancos van a cobrarse en el caso de impago va a ser directamente con el inmueble. Si tú, en este caso, sufres un incendio y el inmueble ya no tiene ningún tipo de valor porque está completamente destruido y dejas de realizar pagos, el banco en este caso no tendría manera de cobrarse la deuda. Entonces, por ese motivo, a la hora de cuando tú solicites una hipoteca, se solicita que se haga un seguro sobre el inmueble, para que así el banco sabe que, aunque haya cualquier tipo de catástrofe, pues de cierta manera hay una cierta cobertura hacia ellos por parte de una aseguradora, de un tercero que se hace el cargo de los daños que pueda sufrir. Ujú. Cuando vamos En a... resumen, el banco siempre cobra. Sí, Ese es eso, el resumen. sí, la banca siempre gana. Esto lo sabemos, creo que no lo sabemos de memoria. Sí. Cuando vamos a contratar un seguro, por ejemplo, yo seguro que te habrás encontrado, yo me he visto en esta tesitura también, ¿no? De que te viene un perito y te dice que esto no te entra por X. Claro, yo hay veces incluso que he dicho, ostras, yo pensaba que esto me entraba. ¿Cómo puedo o qué coberturas dirías, mira, esto lo tienes que tener sí o sí porque estoy harto de verlo y estoy harto de tener que decir que no te entra y deberías tenerlo? Lo que Adri te está preguntando un poquito son los truquillos, que queremos saber un poco los trucos que tenemos que solicitar sí o sí para que luego no nos vengan a buscar las cosquillas. Sí. Pues veréis, a la hora de hacer o mirar una póliza de comparar, la mejor manera es muchas veces cuando solicitas información os aparecen, os dan una especie de resumen de las garantías que tiene en este caso la póliza y de las cantidades y límites que tiene de indemnización. Pues lo importante es a la hora de contratar un seguro, pues intentar comparar entre unas aseguradoras y otras cuáles son las coberturas y límites. Ya te digo, porque dentro de las mismas coberturas muchas veces hay límites diferentes, es decir, se asegura no al valor total de lo que es el bien, sino al valor real o a un valor parcial o incluso a primer riesgo, hasta ciertas cantidades. Entonces, a la hora de comparar una póliza es bastante complejo. Sí, suelen haber ciertas garantías que sí que son, en este caso, que las comparten todas las compañías de normal, como puede ser fenómenos meteorológicos o puede ser incendio o demás, pero luego sí que cada uno, dependiendo en ese caso, los miedos o de las características que tenga el inmueble, sí que podría solicitar que ciertas coberturas se amplíen o se hagan respecto a sus necesidades. Eso depende de cada uno. Esto que has comentado del valor tal, ahora me estaba acordando yo, digo, ostras, hay veces que te pone valor de nuevo, otras veces eso, valor a primer riesgo. ¿Qué diferencias hay? ¿Qué tipos de diferentes valores nos podemos encontrar? Eso, de normal, los dos métodos, los dos tipos de valoración que se suele hacer es a valor de nuevo o a valor real. Luego hay diferentes formas, como está valor de nuevo mejorado y demás, pero eso ya cada compañía lo hace de una manera. Pero lo normal suele ser eso, valor de nuevo y valor real. Entonces, el valor de nuevo es el valor de reposición del bien al precio actual. Es decir, si tú te has comprado un ordenador o has tenido una afección en el móvil o en lo que sea, de que existe cobertura sobre el mismo, se vería el precio de mercado en la actualidad de ese bien nuevo. ¿Vale? Ese sería el valor de nuevo, el valor de volver a tener exactamente lo que tenías. O sea, Y entiendo luego, que... Ay, sí, ¿eh? perdón. Y luego, por otra parte, tenéis el valor real, que en este caso se le tendría que hacer una depreciación por uso al bien. Y dependiendo de la vida útil del bien, que en este caso, imagínate, un teléfono o algo informático, podemos decir que pueden ser 5 años su vida útil. En cambio, por ejemplo, de una cubierta a lo mejor son 50. Entonces, dependiendo de las características del bien, en este caso, que está afectado, se le hará una depreciación por uso dependiendo de los años que tenga. A mayor antigüedad, pues mayor depreciación por uso. Y esa es la diferencia principal entre el valor de nuevo y el valor real. O sea, si yo tuviera que escoger, tendría más calidad la póliza que tiene la reposición a valor de nuevo, entiendo. Y tanto que sí, a valor de nuevo siempre. De todas maneras, es importante entender que la aseguradora
nunca te va a pagar el valor de nuevo si tú no repones el bien. Es decir, el seguro no es objeto de lucro. Tú no podrías cobrar el valor de nuevo de algo que luego no repones. La aseguradora te pagará el valor real y en el caso de que tú presentes facturos o repares o en este caso repongas ese bien, te pagarán la diferencia que falta con respecto al valor de nuevo. Ujú. Vale. Porque si no podrías, en este caso, algo que tienes, por decir, algo que tienes antiguo, no reponerlo y quedarte el dinero del valor de nuevo. Entonces te estarías enriqueciendo. Pues es una manera que tienen de, pues bueno, de controlar. De controlar que no haya chanchullo. Exactamente, de que no haya chanchullo. De que no puedas beneficiarte, en este caso, de un seguro. Preparando el capítulo, hemos estado hablando con nuestros compañeros, nuestros allegados, nuestros cercanos, y porque siempre todo el mundo tiene la sensación de que cuando tenemos que hacer uso del seguro de la vivienda, del hogar, nunca recibimos esa cobertura. Es como, siempre que me pasa algo en el hogar, lo acabo pagando yo. Esa sensación generalizada, ¿es real? ¿No es real? ¿Por qué nos pasa esto? A ver, yo diría que también hay, bueno, en España sobre todo, no hay una alta cultura sobre los seguros. La gente de verdad no conoce ni siquiera ni lo que está asegurando. Piensa que un seguro lo tiene y cuando pasa algo tiene que cubrirlo. Cuando es lo que os he comentado, hay una serie de garantías que dependiendo de lo que tú tengas firmado y ahí salga especificado, tendrás cobertura, ¿no? Entonces, es tan sencillo como cuando tú tienes un siniestro, yo como consejo, antes de hacer nada, ni llamar a la gente ni nada, sería coger tu propia póliza y buscar que ahí sale un índice en el cual sale explicado. Encima las pólizas suelen ser bastante sencillitas porque por ley deben de ser así, deben ser entendibles y debe de ser sencillo la manera de expresarse y demás. Entonces, miras ahí en el índice, en este caso, qué parte o qué garantía ampara el daño que has tenido y intentas leer, buscar y comprender si existe cobertura o no. Porque ya te digo, incluso algo que te ha pasado en casa, dependiendo de la cobertura, puede estar cubierto o no en base a su antigüedad. Entonces, lo más importante antes de declarar en este caso el siniestro sería que tú mismo miraras si existe cobertura o no, si quieres tenerlo claro. Ya te digo, el perito, a su buen hacer se supone que es objetivo y simplemente aplica lo que sale en el condicionado. Entonces, no se trata de que esté tirando para un lado ni para otro, sino que es completamente objetivo y aplica lo que está contratado. Entonces, tanto el perito como una persona, si es capaz de leer el condicionado, podría mirar y entender si existe cobertura e incluso cómo se le va a indemnizar. Ahí aparece todo. Y respecto a esta objetividad de la que hablas, cuando se dice esto es de uso o es de viejo, o sea, ¿existe algún criterio de antigüedad? Es decir, son X años, son esto, claro, porque al final a mí me da la sensación de que estos adjetivos son un poco subjetivos en algún caso. Y tanto que es subjetivo. Ya te digo, aquí no hay, no hay nada escrito y al final es un poco pues, el buen hacer del perito y que sea realmente pues, a que haga honor a su labor y que su labor es ser objetivo y no tirar hacia nadie. Eso ya te digo. En mi caso, por mi parte, con las aseguradoras que he trabajado, jamás he tenido que, o me han apretado, o me han hecho llegar a unas cifras, ni a unos precios medios me han estado comparando, ni nada. Pero sí que es cierto que en ciertas compañías sí que se tienen en cuenta, pues eso, los precios a los cuales, o los valores de las tasaciones que han llegado a hacer incluso los peritos, por decir que se controle incluso las indemnizaciones. Si un perito u otro está indemnizando de mayor cantidad, o sea, están indemnizando de media mayor cantidades que otros, sí que se puede llegar a tener control sobre eso. O sea, la aseguradora simplemente revisa que no está pagando de más, digamos. Exactamente, pero eso se puede hacer con siniestro masa, porque al haber siniestro masa sí que puedes más o menos sacar unas medias cuando tú utilizas siniestros muy dispares, es decir, imagínate que tienes una industria que ha tenido un incendio y eso, por lo que sea, sube $500,000, por decir. Claro, eso rompería las medias a cualquier perito. Entonces, dentro de lo que es el siniestro masa, el siniestro de cosas pequeñas, fugas de agua, roturas de vitrocerámica y demás, pues esos siniestros desde el día a día sí que se puede llegar a tener un control. Esto que has dicho ahora del agua, ahora yo he tenido muy mala suerte con esto, tanto en mi antiguo piso, tanto con mi vecino de arriba como yo mismo, porque el edificio era viejo y
Y yo los daños por agua yo les tengo pavor. Y yo cuando veo las cuantías que me aseguran, yo digo, yo no sé si es suficiente, porque el agua te puede causar un destrozo espectacular y hablo por experiencia. Entonces, ¿cuánto necesito asegurar? ¿Qué necesito en daños por agua para dormir por las noches? Es lo que hemos comentado antes. O sea, de normal las aseguradoras suelen poner un capital, ¿vale? Para el continente y para el contenido. Es decir, dentro luego de las definiciones ya cada aseguradora hace diferencia a qué es el continente o el contenido. Pero de normal, para que nos hagamos una idea, el continente sería pues las partes fijas, la estructura, lo que es el inmueble en sí, y el contenido sería pues todo lo que tú le metes dentro de la vivienda. Entonces, de normal, pues había que ver el precio medio de construcción de metro cuadrado de la zona y más o menos en base a la superficie que tenga tu inmueble, pues sacar el valor que sería de reconstruir esta vivienda. Entonces, eso sería referencia al continente, que por norma general, digamos, 1.000 euros el metro cuadrado. Es decir, tú tienes una vivienda de 100 metros cuadrados, con que tengas unos 100.000 euros de continente, en el caso de que sea un piso, pues de normal sería algo suficiente como para que haya cobertura hacia cualquiera de las garantías. Ya te digo, esa parte, el continente, es decir, cualquier garantía, ya sea daños por agua o incendio o demás, tendría como límite indemnizable el valor que has puesto tú en este caso, en continente. Si has dicho 100 metros cuadrados y tienes 1.000 euros por metro cuadrado, pues 100.000. Ya sea parcial o sea total el daño, el máximo que te van a indemnizar es esa cantidad. Vale. Sí, ahora estaba revisando. Yo, de hecho, mi póliza, cuando has dicho, vale, tengo continente a lo mejor asegurado de más, ya te lo avanzo. Es más, yo he puesto más. Pero, por ejemplo, te ponen como sublímite, ¿no? Te pone daños por agua. En mi caso pone 100% de continente y contenido. Pero te pone el sublímite de reparación de tuberías 300 euros, desatascos 300 euros. Y ahí es donde a mí me entra el pavor, ¿no? Porque digo, si... Sí. Digo, reparación de tuberías, digo, y si peta una tubería y vale más, tal. Digo, ahí es donde yo tengo el miedo, ¿no? Decir, claro, digo, no es lo mismo un fragmento de tubería pequeño a que se te rompa todo un fragmento grande de la tubería. No lo sé, aquí yo hablo desde el conocimiento, yo no soy fontanero, claro. Digo, no... Está claro. Aquí entra el tercer método de aseguramiento, que es el que os he comentado, que es el primer riesgo. Es decir, cuando tú en el seguro, dentro del condicionado, te ponen esas cantidades, quiere decir que eso está asegurado a primer riesgo hasta esa cantidad. Es decir, máximo te indemnizarán esa cantidad, independientemente de que sea 3 veces más o sea la mitad. Es una cantidad máxima que te indemnizarán. Entonces, sí, en ese caso la reparación del origen, si pone tuberías hasta 300, en el caso de que tú tengas que cambiar la instalación completa, la aseguradora te pagará 300 y ya está. O en caso de que tú tengas la tubería, yo que sé, enterrada 2 metros por el patio de tu casa y vives una casa unifamiliar, si tienes que excavar y cuesta eso, por decir 2.000 o 3.000 euros, te pagarán 300 y ya está. O sea, que hay que ir con cuidado con esos sublímites, ¿no? Que a veces se ponen. Exactamente, sí, a eso hay que mirarlo bien. Sobre todo lo que os he dicho, en las viviendas unifamiliares, que las viviendas unifamiliares o tipo chalet que tienen parcela y demás suelen tener siniestros, suelen ser de cuantías bastante superiores a lo que son las viviendas. Además que como cuentan con más instalaciones porque son todas únicas para ellos, es decir, si tú tienes una bomba o tú tienes una puerta del garaje o cualquier otra instalación, es solo para ti. Entonces es más fácil que al final tengas pues esos siniestros. Ahora estaba pensando también, ahora hablando del agua, estaba pensando también en las limitaciones en general, ¿no? Es decir, me he acordado de una anécdota. Yo fui a una corredora. Bueno, yo el seguro de hogar me ha dado un poquito de pesadilla, por eso, digamos que me lo he mirado bastante siempre. Y me acuerdo, fui a una correduría, no voy a decir nombre, digo porque es más grande, y me dijeron. Yo te explico, yo estudié piano, tal, tengo mi título de pianista, ejerzo, y entonces, claro, yo tengo que asegurar el piano que tengo en casa. Y me dijo que no, sí, en estas pólizas te entra tal. Le dije, pásame el condicionado. Y me lo miro y no me entraba en ninguna de las 3 pólizas que me había enviado. Porque ponían todas un límite de objetos a partir de 3.000 euros, otros les decía 2.000, todo lo que valga de 2.500 queda excluido. Digo, oye, me estás tomando el pelo. Entonces, claro, digo, que estas limitaciones por ejemplo, yo siempre las he tenido que declarar como bien especial y me sube el precio. Esto pasa en todas las aseguradoras, debo revisarlo siempre, entiendo. Sí, ya te digo, tu deber como asegurado, lo que debería hacer todo el mundo es, a la hora de cuando asegura, pues leerse el condicionado general y particular.
Y ya te digo, de normal suelen tener la parte donde está todo explicado, suele tener 30, 40, 50 páginas máximo, que puedes perder una tarde, pero lo que dices tú, eres consciente por lo menos de lo que tienes asegurado y si tienes que hacer algún cambio porque hay alguna cosa, como en este caso un piano o cualquier cosa que tengas que declarar o que tengas que cambiar o solicitar que te lo aseguren, pues hacerlo y estar a tiempo antes de que ocurra, en este caso, el mal. Y sí, de muchas pólizas aparece en los seguros que los objetos de valor especial y suelen poner unas cantidades, yo que sé, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000. Esos objetos quedarán asegurados máximo hasta ese valor o incluso a veces ni siquiera quedan asegurados. Entonces, cualquier objeto de valor especial, un cuadro o un busto o un piano, cualquier objeto que supere esas cantidades, pues no quedaría asegurado o quedaría asegurado hasta esos valores. Entonces, se supone que tú tendrías que hablar con tu agente o en este caso con quien te haya hecho la póliza y solicitar que incluyan ese bien y tendrás que decir cuál es su valor y tendrás que aportar cierta documentación pues, para que quede registrado y garantizado. Yo, perdona, yo me voy a escapar un poco de guión. Es que estaba dándole vueltas y pienso que tu trabajo debe ser muy emocionante, Jordi. Te lo digo. Y te lo digo de verdad, digo, porque estás todo el día viendo desastres, ¿no? Sí, la verdad que todo el día viendo desastres. Y, Si miras, y yo os digo, mira, cuando entro en la galería del móvil son todo desgracias. desgracias y gente preocupada, ¿no? Sí, pero bueno, intento mirarlo desde la parte buena que el mal ya está hecho, ¿no? Sino que yo cuando voy allí es intentar pues dar la máxima solución posible y tranquilizar a la gente. Que es gracioso porque muchas veces aquella persona que tiene un daño de verdad grande o, por ejemplo, alguien que se le ha quemado su negocio o su vivienda, muchas veces estas personas dan menos trabajo o están más tranquilos, son más fáciles de tratar que a lo mejor una persona que está jubilada y ve todos los días que tiene una pequeña gotera que viene del vecino de arriba, ¿sabes? Claro, claro. Muchas veces da más trabajo una tontería que realmente algo que es importante. Y digamos que seguramente debes tener como algunos... como los daños más habituales, ¿no? Debes tener como los servicios más típicos, Sí, ¿no? de lo más habitual en vivienda son los daños por agua, fugas, ya sea, y sobre todo, mira, eso lo estaba comentando el otro día, el tema de los latiguillos y las fugas de agua, constantemente. Personas que o tú mismo vas a trabajar y cuando vuelves a casa ha habido una fuga y se ha inundado la vivienda completa y ha filtrado a la vivienda debajo. Eso, pero de forma muy habitual y son cosas que, lo que estamos hablando antes, un seguro de vivienda no es obligatorio, pero tú una fuga de esas características, a lo mejor en tu vivienda, pues si tienes suerte, pues no pasa nada o a lo mejor se te hinchan las puertas y los bajos de los muebles. Pero si filtra la vivienda debajo y, por ejemplo, está en la cocina y demás y todos los módulos de cocina, armarios empotrados y demás se moja, estamos hablando de, vamos, es muy normal ver peritaciones de 10.000, 15.000, 20.000 euros de fugas por siniestros de agua. Sí, Que en este caso, si no tienes seguro, tendrías que hacerte cargo tú de esos claro, daños. te estropea el año y los Todo el siguientes. año y los 5 Sí, siguientes. sí. Muy bien. Pues te iba a decir, ahora, claro, yo tenía una cosa en mente y ahora el mismo se me ha salido de guión y ahora digo. Perdón, ya pasa Ya esto, ¿eh? se me ha Él trae olvidado un una guión duda y que yo... tenía. y yo Bueno, el guión que no es guión, porque es una lista de tropecientas mil preguntas que yo le decía a Lisma, esto no es un guión, esto es. Estamos tachando algunas y tranquilo que no te molestaremos mucho más. Te iba a preguntar. Claro, ahora estaba yo pensando, ¿qué coberturas debería tener sí o sí? Entiendo que daños por agua, 100%, por lo que has dicho, porque es lo más habitual. O sea, con eso podemos estar perdidos. O sea, ¿Y, está la. y eléctricos? Daños por agua, eléctricos, incendio, fenómenos meteorológicos, en este caso, viento, nieve, pedrisco. Eso suelen ser las garantías básicas Ay, que suele tener el inmueble. fenómenos atmosféricos. De esta yo te quería hablar. Yo leo mi póliza y eso yo creo que es una cobertura ornamental. Porque yo me leo las condiciones que tienen que ocurrir para que me cubra y tiene que haber, vamos, esto parece una película de terror, porque tiene que caer una de lluvia que, vamos, que es la inundación universal. Sí. Es de normal, suelen poner entre 70 y 100 kilómetros hora de racha de viento y de normal de lluvia suelen poner como parámetro 40 litros metro cuadrado y hora, que
que eso es una barbaridad. Ujú. Luego, en la práctica, lo normal es que se asegure ese de cobertura cuando se superan los 40 litros metro cuadrado en un día. Pero en la póliza pone hora y en casi todas las pólizas pone hora. Eso es una errata que, bueno, como al final las pólizas se hacen unas copiando y pegando de otras compañías, siempre se ha hecho así, pues ciertas erratas o ciertas maneras de expresar lo que es el seguro, pues se copian de unos a otros. O sea, la mantengo, aunque yo rezaré para que no les dé por interpretarlo en la literalidad, digo, porque es que digo, Exacto, en la es literalidad, que no, la de de normal no agua, se hace en la literalidad. Incluso muchas veces aparecen ahí un chascarrillo que pone, incluso que queda cubierto también cuando hay daños generalizados en la zona. Eso también suele ocurrir. Pero entiendo también que en el país de la picaresca, ¿no? En España, yo que vengo de lenguas y leí el Lazarillo hace mucho tiempo, también intentan colar muchas cositas, ¿no? Aquí. Es lo que estamos hablando. Al final es un contrato que dentro del cual pueden haber cosas que se contradicen y pueden haber errores y pueden haber fallos. Por eso, cuando hay un siniestro de cuantía, siempre es importante, en este caso, pues nombrar a un perito de parte. Pues igual que la aseguradora envía a su perito, pues nombrar tú a un perito particular. En este caso, pues imagínate, yo que ofrezco mis servicios, contactas conmigo y esta persona, pues igual que un abogado de parte, pues verifica todas las coberturas, verifica los contratos y en este caso pues se emite un dictamen y un informe para que tú presentes a la aseguradora y no te expongas solo al dictamen del perito que envían ellos. o sea, que si tenemos dudas en algún siniestro, digamos, importante y vemos que no nos cuadra, tú recomiendas encargar un peritaje por nuestra parte individual De para... particular, claro que sí, sí. Y Vale. aunque, bueno, si no tenéis problemas, lo normal es, si hay algo de cuantía, es nombrar un perito de parte. O sea, sería la manera de hacerlo. Ya te digo, un incendio o cualquier cosa de industria que son, vamos, cualquier siniestro que tengas, las cuantías pues ascienden mucho por el precio de la mercancía, de la maquinaria y demás. Lo normal es nombrar un perito de parte pues para que pues se haga de la forma más objetiva posible y tengas pues dos puntos de vista, no solo uno, y te fíes del dictamen que emita, en este caso, la compañía. Vale, te voy a hacer una última pregunta que yo estaba pensando. Cuando, por ejemplo, tu vivienda tiene parking trastero, yo he visto pólizas que hay que declararlo aparte, otras que te entran por serie. Entonces, ¿tú has visto aquí problemas grandes de, ostras, yo pensaba que me entraba, tal, no sé qué? Yo ya sé que, digo, esto hay que mirarlo, además lo has especificado, ¿no? Hay que leerse el condicionado. Pero ¿tú has visto muchos problemas que esto o es una película que yo me estoy montando? No es ninguna película. Lo que ocurre muchas veces es que los agentes de seguros desconocen en parte el producto que están vendiendo. Es decir, muchas veces se venden pólizas o se asegura a gente, pero no se conoce realmente todas las garantías. Entonces, si no se hace un análisis o un estudio exhaustivo en este caso, las características de tu inmueble o de lo que estás asegurando, pues luego puede ser que hayan, pues en este caso, como dices tú, exclusiones que sí que se aplican o que en este caso hacen que te quedes sin cobertura sobre algo. Entonces, lo importante siempre suele ser pues, contratar un buen agente de seguros que verifique, en este caso, la vivienda o lo que vas a asegurar, Mm. para tanto ver el estado de conservación como demás, porque hay veces que ni siquiera se hace una visita a la vivienda, ni se mira el estado, ni se verifica nada a la hora de asegurar algo. Y luego cuando, en este caso, va el perito a por cualquier siniestro, pues se encuentra que no tiene nada que ver lo que se ha asegurado con en este caso lo que pone de póliza. Claro, un infraseguro sería, ¿no? Que has asegurado de menos. Claro, un infraseguro o que no tiene nada que ver la descripción del siniestro, que a lo mejor tú pones por decir que es una vivienda unifamiliar y a lo mejor es un piso, o es un piso y es una vivienda unifamiliar, Mm. que no está bien descrito, no está correctamente asegurado. Vale. Y otra cosa que te iba a decir, el tema del infraseguro, que por si alguien no lo sabe, que es básicamente que tú, un bien vale, me invento 30.000 y tú has puesto 20.000, el seguro no te va a pagar 30.000, te pagará 20.000. Entonces, o la parte proporcional, mejor dicho, que si los daños es el del 75%, será el 75% de lo que has asegurado. Y entonces yo me pregunto, yo, por ejemplo, la parte del contenido, yo hago mi estimación, pero efectivamente a mí mi corredor de seguro no ha verificado nada de lo que yo le he dicho. Entonces, Ahí claro, es a lo que voy, eso es lo ¿cómo que lo sé estaba yo? comentando. Claro, ¿cómo sé yo que la cuantía que yo tengo puesta en continente, la cuantía que yo he puesto en contenido es correcta?
pues tú mismo lo has dicho, haciendo un recuento sobre los bienes que tienes. En continente, dentro de CABE es más sencillo porque puedes mirar el módulo medio de construcción de la zona, cuánto es en base a las características de tu vivienda o de tu local o de, en este caso, el inmueble que tengas y multiplicar por la superficie que tengas y poner un valor de continente aproximado con la realidad. Pero en el contenido sí que la única manera es, como bien has dicho, pues hacer un recuento de los bienes que tienes en la vivienda. En este caso, si aseguras a valor de nuevo, pues a valor de nuevo. Es decir, si tú tuvieras que hacer, vamos, poner todos los electrodomésticos, todo el mobiliario, ropa, zapatos, todos tus bienes, todo lo que tienes en el inmueble, mobiliario y demás, pues hacer una cuenta rápida, no hace falta tampoco que sea, en este caso, detallado ni al euro, pero de forma aproximada cuál es el valor de todo lo que tienes. Pues a lo mejor yo lo estoy haciendo mal. Yo lo que hago es un recuento, como tú dices, y yo estimo lo que pagué en su día, que vete a saber al precio real, y luego Claro. inflo al alza. Digo, para no quedarme corto. No sé si es el Bueno, mejor método, pero... a precio de... Imagínate tu casa, nada, solo con los tabiques y empieza a contar por encima. Claro. Todo lo que tienes. A precio de nuevo hoy en día, lo que costaría ponerlo. En el caso de que estés asegurado a valor de nuevo, que suele ser lo normal en vivienda. Pues muy bueno, bien. Jordi, muchas gracias por todo tu tiempo, que hemos estado media hora de conversación buena y se nos queda en el tintero la mitad de las cosas, pero no vamos a robarte más tiempo hoy. Pero muchísimas gracias por participar y por aclararnos muchas dudas que no son solo nuestras, que sabemos que son también de los oyentes que tenemos. Muchas gracias, Jordi. Nada, muchas gracias a vosotros y para lo que sepa o para lo que queráis ya sabéis dónde estoy. Pues muchas gracias, Jordi, por acompañarnos y esto no ha acabado, ¿verdad, Adri? No, próximamente. Aún no sé si será en el próximo capítulo o no, pero hablaremos nuevamente de seguros de hogar. Intentaré que sea el próximo capítulo. Vale. Aunque con la perspectiva de la persona que nos vende el seguro y nos atiende en los siniestros, que no son emergencias o en las renovaciones, en la contratación. En fin, la persona de referencia con nuestro seguro. Uh-huh. Así que te espero aquí en 2 semanas. No sé si tendremos la entrevista o no. Yo espero que sí, a ver si la conseguimos hacer a tiempo. Pero que sea como sea, esto lo haremos. Sea para hablar de seguros de hogar o de otro tema, pues en 2 semanas nos vemos, que tenemos muchos temas en el tintero y además la gente nos va pidiendo. Cierto. Pues muy bien, Adri. Nos despedimos aquí y nos vemos en 2 semanas. Recuerda suscribirte al podcast y al web www.tuinterescompuesto.com. Valora positivamente el podcast en la plataforma donde lo estés escuchando y compartir el episodio. Nos ayuda eso a seguir creciendo. Nos vemos en 2 semanas aquí, en Tu Interés Compuesto.